capítulo 1, versículo 1. Nada muy complicado. A ver si le pueden ganar al hermano. ¿O ya está ahí usted? No, ya está ahí. Bueno, segundo lugar, Génesis 1:1. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí, hasta ahí vamos a leer ahorita. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por su gran amor para con nosotros, Señor, que nos permite tener una relación con usted. Señor, no es un Dios lejos que no se quiere acercar. No es un Dios frío que cierra su corazón para con nosotros, sino al contrario, es un Dios cercano que quiere ser conocido. Señor, hay tantas religiones, sectas, Señor, que describen un Dios al cual siempre están buscando agradar, pero nunca saben si lo han agradado, Señor. Pero sabemos, Señor, cómo agradarle, y sabemos que usted busca la comunicación con nosotros. Ayúdenos a responder y buscar su faz día tras día. Se lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Leí de un granjero que se le volteó así involuntariamente, mientras que caminaba por el camino, se le volteó su carreta de maíz. Y el granjero que vivía cerca, ahí donde se le volteó su carreta, vino a investigar, como todo buen vecino, ¿verdad? Y el vecino le dice: oye, Willy, mira, olvídate de lo que acaba de suceder. ¿Por qué no pasas a mi casa y cenamos? Y ya después de comer, salimos los dos. Yo te ayudo a voltear la carreta y ahí puedes ya con fuerza seguir adelante. Muy amable, respondió Willy, pero no creo que le va a gustar a mi papá que yo haga eso. No te preocupes de él, mijo. Dijo, tú al rato tú le dices, ¿verdad?, que te tuviste acá y que el vecino te ayudó y ven, pásale a comer. Dijo, bueno, está bien. Dijo al fin, después de que le rogó un rato, dijo, pero a papi no le va a gustar. Y pues después de una buena cena y un buen tiempo de convivio y postre, Willy le dio las gracias a su anfitrión. Dijo, bueno, es cierto, me siento mucho mejor ahora, pero sé que papi va a estar bien molesto conmigo. No seas tonto, le dijo el vecino. Bueno, por cierto, ¿dónde está tu papá? Dijo, bajo la carreta. A veces tenemos las prioridades todas volteadas, ¿verdad? Y lo que es importante no le damos importancia. Dejamos lo más importante y lo dejamos en un lugar secundario. Un señor que estaba en el partido, la final, estaba viendo la final de su equipo favorito, y a su lado, aunque todo el estadio estaba lleno, a su lado había un asiento vacío. Y un aficionado que estaba a su lado, sorprendido a ver un asiento vacío en el estadio, le comentó a este señor, ¿y por qué hay ese asiento vacío a su lado? Dijo, todo el estadio está lleno, pero a su lado hay un asiento vacío. Dijo, es que era el asiento de mi esposa, pero ella falleció. Y el señor que le había preguntado, se sintió mal por haber preguntado, y pues dijo, lo lamento mucho escuchar eso. Dijo, pero en la realidad estoy realmente más sorprendido que otro pariente o amigo no haya aprovechado la oportunidad de tomar el asiento reservado para ella. Y el señor dijo, estoy de acuerdo, pero todos insistieron en estar en el funeral, no quisieron venir. Prioridades. Muchas veces no vemos las cosas que debemos de ver como importante, no le damos esa prioridad, lo vemos como algo secundario y lo dejamos para después, y luego no sabemos por qué las cosas no salen bien. Es como cuando uno ha desarmado algo
y no presta atención dónde va cada tuerca, cada tornillo, ¿verdad? Y lo desarmamos. Y luego cuando es tiempo de armarlo de nuevo, pues lo armamos de acuerdo a como nos recordamos, y luego nos quedamos con unos tornillos que sobran y tuercas que sobran, y pensamos como que nomás la compañía estaba pensando en nosotros y darnos partes extra y que no son necesarios, ¿verdad? Y solo por el hecho de que no pusimos atención qué iba primero. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, y lo vamos armando. Y por no ponerlo primero, y lo más importante primero, nos quedamos con cosas que van sobrando, que son importantes. Y luego cuando queremos hacer andar la cosa, no anda como debe, no funciona, no camina como debe, porque no pusimos las cosas importantes primero. Es tan importante que lo primero siempre sea primero. ¿Se ha dado cuenta que la lavadora de ropa tiene un proceso? Si usted nomás echa la ropa y luego nomás lo pone hasta el último ciclo o la última parte de la rutina, ¿verdad? Y que ya nomás comienza a dar vuelta, no va a ser, y usted saca su ropa, no va a salir muy, muy limpia. Va a salir igual a como la metió, porque se le olvidó poner primero jabón. Y luego que lo pusiera en el momento o lugar correcto, allí lo que le da vuelta para que comience el proceso, el ciclo correcto, porque primero se tiene que poner el jabón y luego se llena de agua, y luego comienza a batir allí para que todo se vaya limpiando, ¿verdad? Y ahí está tallándose una parte contra el otro para limpiarlo. Bueno, es lo que me dice hermano Gerardo, ¿verdad? Yo no sé, pero perdón, lo dije mal. Él conoce mejor el proceso ahí. Bueno, y pues hay un proceso que se sigue, si no sale limpia la ropa. Se tiene que seguir el proceso, si no va a salir igual de sucia como entró. Hay prioridades y hermano, el mensaje de hoy es demasiado sencillo, demasiado sencillo. Y la realidad es porque muchas veces, a pesar de que es tan sencillo, ponemos las cosas fuera de orden y nuestra vida no camina como debe, y las cosas no funcionan porque no hemos puesto lo importante primero y lo dejamos que salga sobrando o lo dejamos para después, pero es cuando no funciona. Vamos a ver a qué tenemos que regresar para que las cosas salgan como deben. Vemos en Génesis 1:1, dice: en el principio, número 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que existía en el principio? ¿Qué existía en el principio? Cuando no existía cielos y tierra, ¿qué existía? Dios. Primero había Dios. Es lo que había. No había nada más. Dios. Acuérdese que en su vida cristiana primero había Dios. Primero hubo Dios. Y sabe que muchas veces se nos olvida que primero había Dios. Y queremos complicar nuestra vida, queremos ser tan intelectos y queremos ser tan avanzados, queremos, ¿verdad?, tener tanto conocimiento que nos olvidamos de lo más sencillo, que primero había Dios. Es todo. Deje de preocuparse, ¿verdad?, de hacer y hacer y hacer y hacer. Aunque algunos de nosotros no hacemos nada de todas maneras, pero imagínense, no hacemos nada y luego no hay Dios tampoco. A lo menos pues se puede decir, pues es que estoy ocupado haciendo algo y se me olvidó Dios. Algunos no hacen nada y se olvidan de Dios también. No, bueno, pues qué triste. Dice que Cristo tuvo que recordarle a Marta que lo primero era lo que María había encontrado, era Jesús. Hay que no olvidarnos que primero había Dios. Hay que disfrutar a Dios. Hay que comenzar el día con Dios, hermanos. Me ha pasado y me pasa a mí y me siento terrible cuando sucede, cuando uno despierta y ya está corriendo y se le olvida a Dios, y hacemos tanto y estamos tan ocupados
y no hemos orado. Ya no hablamos con Él, ya no platicamos con Él. Primero había Dios. Y luego dice Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios. Primero había Dios, luego había su palabra. Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. Había Dios, y luego su palabra. Primero había Dios. Hay que no olvidar Dios. Sin Dios no hay vida cristiana. Sin Dios no hay con quien tener relación. Su palabra, sin su palabra no podemos saber lo que le agrada. Sin su palabra no podemos conocer lo que está cerca a su corazón. Sin su palabra no podemos saber cómo agradarle. Sin su palabra no podemos saber que somos amados. Sin su palabra no podemos saber que hay salvación. Sin su palabra no conocemos de la misericordia de Dios y vamos a ver a nuestro Dios como los musulmanes ven a su Dios, como un Dios lejano que siempre está enojado con toda la humanidad y que tenemos que aplacar su ira, ¿verdad? Y con nuestros hechos y que tenemos que aún morir por Él cuando Dios nos ha dicho que Él murió por nosotros. Primero había un Dios, segundo había su palabra. Es lo que había cuando nada más existía. Dijo Dios, sea la luz. Dijo Dios. Había Dios, había su palabra. Hay que no olvidar que ahí está el cimiento. Dios, su palabra. Dios, su palabra. Todo lo demás se tiene que edificar sobre ese cimiento. Si ponemos las cosas fuera de orden, no va a funcionar, hermano. No va a funcionar. Tiene que comenzar todo con Dios y su palabra. Número 3, le dije que iba a ser bien sencillo. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Antes que existiera cualquier cosa había un Dios. No había nada más. Y luego con su palabra dijo sea la luz y fue la luz. Y luego había un hombre con una relación con Dios. Antes que cualquier cosa Dios te buscó. Estabas perdido. Y a través de su palabra tú supiste que estabas perdido. Y a través de su palabra te hizo entender que Él te amaba de todo corazón y te ama. A través de su palabra Él te hizo entender que Él era el único y es el único que te puede perdonar tus pecados y que puede y quiere busca una relación contigo y que a través del Señor Jesucristo es la única manera que puede ser reconciliado con Dios, porque antes que hubiera cualquier otra cosa había un Dios y a través de su palabra escuchamos la voz de Dios, pero Dios formó y diseñó al hombre para tener una relación con Él. Antes que cualquier cosa existía en tu vida había un Dios y luego su palabra y luego un hombre con una relación con Dios. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios formó al hombre, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces Dios, antes que cualquier otra cosa había un Dios y luego su palabra y luego creó Dios al hombre para tener una relación con Él. Y es interesante que dice, porque muchas veces nos imaginamos que Dios formó y crió al hombre en el huerto de Edén. No es cierto. Dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Entonces Edén era el lugar, pero el huerto de Edén estaba dentro de Edén. Entonces el huerto estaba dentro de Edén al oriente. Y puso allí al hombre que había formado. Puso allí al hombre que había formado. Lo puso. Primero formó a Edén, y luego el huerto dentro de Edén, y luego puso al hombre dentro del huerto de Edén. Es interesante
cuando uno comienza a estudiar o estudia el tabernáculo, se da cuenta que la entrada del tabernáculo siempre estaba hacia el oriente. Uno entraba por el oriente, pero con más al occidente que uno iba, más cercano a la presencia de Dios estaba. En el lugar santísimo era el lugar más occidental del tabernáculo. Era el lugar más íntimo, el lugar más santísimo donde uno podía entrar. Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Génesis 2:15 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Cuando los sacerdotes entraban al tabernáculo, eran responsables a ellos cuidar, labrar, proteger y presentar los sacrificios, trabajar en el tabernáculo. Y ellos tenían que encender la lámpara, ellos tenían que poner el pan en la mesa, ¿verdad? Donde iban los panes, y ellos tenían que asegurar que tenían que estar bien. El sumo sacerdote, antes de poder entrar al lugar santísimo, era un lugar donde los sacerdotes estaban ocupados, era un lugar de trabajo. Igual como Dios desde el principio puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, del huerto, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres. Es interesante que la lámpara que era encendida dentro del tabernáculo era en forma de un árbol. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comieres ciertamente morirás. Dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero antes que tuviera pareja había solamente un hombre con una relación con Dios, que podía tener una relación con Dios a través de la comunicación y hablar con él. Primero había un Dios, y luego la palabra de Dios, y luego un hombre con una relación con Dios. Hay que no olvidar, hermanos, que antes de que Dios quiere que yo sea un papá, antes de que Dios quiere que yo sea un esposo, antes que Dios quiere que yo sea un pastor, Dios quiere que yo sea un hijo a Él. Porque la relación más importante, porque antes que cualquier otra cosa, Él busca la relación con un hombre. Por supuesto se aplica a la mujer en este contexto también. Antes que eres madre, esposa, amiga, patrona, yo no sé. La hermana se ríe, ¿verdad? Porque está hablando de la casa otra vez. No estoy hablando de la casa, es verdad, el patrón en un trabajo. Digo, pero cualquier otra cosa, eres hija de Dios. Muchas veces pensamos, ¿verdad? Tengo que ser una esposa más piadosa. Hay que comenzar con ser una mujer piadosa. Porque muchas veces nos ponemos las cosas fuera de orden. Y escucho de jovencitas que quieren ser un día una esposa muy piadosa. No, preocúpate de ser una mujer piadosa. Ahí comienza. Porque si tú te enfocas en ser una mujer piadosa, no te preocupes, vas a ser una esposa piadosa. Lo serás. Tienes que poner todo en su orden. Primero había un Dios, y luego había su voz, su palabra, y luego era el hombre con Dios, antes de cualquier otra cosa. Hermanos, hay que no olvidar de que, olvidar de que lo primordial eres tú con Dios, Dios contigo. Eso es lo más importante. No pongas otras cosas delante de tu relación con Dios. Nada, tu trabajo no, es Dios y tú y Él. Porque crió Dios al hombre, no había nada más. Había animales, sí, pero no había trabajo. No, era el hombre primero antes que el trabajo. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y luego dice que lo pone al lugar donde va a trabajar, lo pone donde va a adorar. Pero Él comenzó con el hombre. Comenzó contigo, hermana. No olvides eso. No cambies el orden de la lavadora, por decir, porque las cosas no salen igual.
que todo esté a su orden. Antes de leer acerca del matrimonio, lea acerca de tu relación con Dios. Antes de leer otros libros, comienza con este libro. No tengas mayor conocimiento de libros de diferentes temas si no tienes conocimiento de este libro. Antes de memorizar escenas de una película, antes de memorizar citas de un libro, hay que memorizar citas del libro de libros. ¿Por qué? Porque cuando primero había un Dios y luego había un Dios con su palabra y luego Dios con el ser humano. Luego vemos Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero esto es ya el cuarto paso. No comenzó, no vemos Génesis 1:1, en el principio creó Dios al hombre y su mujer. No vemos eso. Era solamente Dios. Y luego su palabra. Y luego el hombre solo, sin relación. La única relación era con Dios. Y luego era un hombre con una mujer. No comenzaron con hijos. Comenzaron uno con el otro. Primero porque Dios se dio cuenta que él necesitaba ayuda idónea antes que aún Adán se diera cuenta. Y todavía estaban en el lugar de adoración donde el hombre labraba la tierra. Era el lugar de adoración, al lugar más occidental de Edén. El lugar más occidental de Edén era el huerto. El huerto de Edén y Edén no eran la misma cosa. El huerto estaba dentro de Edén. Y ahí es donde Dios puso a Adán. ¿Por qué? Porque era el lugar de adoración. ¿Por qué? Porque Dios busca la adoración con el hombre, con el ser humano. Es lo que anhela de nosotros. Hay que no olvidar eso. Antes de que hubiera casa, antes de que hubiera trabajo, antes de que hubiera cualquier otra cosa, que hubiera carro, antes de que hubiera deportes, antes de cualquier otra cosa, había Dios y el ser humano, con el propósito de adorar a Dios. Luego había un hombre con una mujer. Génesis 2:21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces él no la buscó, sino que Dios le trajo lo que él necesitaba. Deja de buscar a tu verdad, tu pareja. Comienza a buscar a Dios y Dios te va a traer la persona que él sabe que tú necesitas. Es interesante que Adán ni se había dado cuenta que él necesitaba una pareja hasta que Dios lo entendió, o más bien él no lo entendió, él ya lo sabía, ¿verdad? Él así lo diseñó. Y luego él le trajo, ya cuando se dio cuenta Adán, Dios ya tenía la solución. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Había un hombre con una mujer. Primero él tenía que aprender a adorar a Dios antes de que Dios le dio su mujer. Él tenía que aprender cómo tener una relación con Dios antes de poder tener una relación con su mujer. Si quieres tener una mejor relación con tu mujer, aprende a tener una relación con Dios. Si no sabes cómo tener, jovencita, si tú no sabes cómo tener devocionales en tu Biblia, no estás lista para tener una relación con un novio. Primero la relación con Dios antes de poder tener una relación con una persona. Ahí es lo primero. Cuando sacas las cosas de orden, todo te sale descomponiéndose. Nada funciona como debe. Aprende a adorar a Dios y no adores a tu pareja. No adores a tu novio. No adores a tu novia. Que muchas veces tenemos las cosas todas equivocadas y estamos adorando al novio y la novia y no adoramos a Dios. Y por eso las cosas no salen limpios. En todo sentido de la palabra, las cosas no salen limpias. Adora a Dios. Cuando tienes una relación correcta con Dios, sabrás cómo tener una relación correcta con tu prójimo. Primero, Dios nos está enseñando. Primero fue Dios, y luego su palabra, y luego el ser humano y la relación con Dios.
Luego había un hombre con una mujer. Es interesante que cuando entró el pecado, Génesis 3:23 dice esto. ¿Por qué? ¿Por qué entró el pecado? Porque el hombre, más bien la pareja, dejó de poner a Dios primero. Se pusieron a ellos mismos primero. Las cosas se salieron de orden. En lugar de poner a Dios, Dios me dijo que esto no es bueno para mí, a pesar de que lo que me dicen mis ojos, porque Dios debe interpretar mi vida, no mis sentidos y emociones. Y Él me dice que esto me va a matar, me va a traer la muerte, entonces yo le voy a hacer caso, a pesar de cómo parece la situación. Pero no puso a Dios primero, se puso a ella primero, y luego Él puso a ella primero. Él puso a su mujer antes que a Dios. Entonces los dos ahora entran en el pecado. Y una de las consecuencias, Génesis 3:23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Del huerto, pero no de Edén. El huerto estaba en el lugar más occidental del huerto. Entonces era como el lugar santísimo donde la gloria de Dios se encontraba, porque a él temían después de que entró el pecado. Lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Se estaban alejando de Dios. Se estaban alejando de Dios. Puso al oriente del huerto de Edén querubines, la entrada al lugar donde estaba la gloria de Dios. Le cerraron. Ya no podían entrar. Se estaban alejando de Dios juntos. ¿Por qué? Porque se pusieron a ellos mismos antes que la relación con Dios. Luego había una pareja con los hijos. Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ya se les había dado la promesa de que a través de la semilla de la mujer iba a venir el que iba a traer la muerte del enemigo, la semilla del enemigo. Y él ya lo está anticipando. Quizás es el Salvador que vendrá un día de la semilla de la mujer, porque ya está profetizando el Señor. Porque la mujer no tiene la semilla, el hombre tiene la semilla, pero Dios ya está profetizando del hecho de que Cristo va a venir de una virgen, dijo, de la semilla de una mujer. Y ahora viene pero ellos no lo entienden, por supuesto, muy el concepto y que está profetizando, pero es muy opaco la profecía en ese momento. Pero Génesis 4:1: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora los hijos vienen después de la pareja. La pareja vino después de los individuos. Hay que recordar el orden. No deje de invertir en su matrimonio. No podemos dejar de invertir en nuestro matrimonio y usar la excusa de nuestros hijos. Antes de que hubiera hijos, hubo una pareja y un matrimonio. No se le olvide el orden. No podemos usar los niños. Y déjeme decirle, yo sé que algunos, ¿verdad?, a veces se nos hace difícil porque les tenemos compasión o lástima a nuestros hijos cuando no quieren, ¿verdad?, que los dejemos. Se encelan si le demuestras cariño y afecto a tu pareja, pero no dejes que esa sea la razón que no le das cariño y afecto a tu pareja. No, enfrente de los niños no se encelan. ¿Qué? So what? Pero que aprendan que mami y papi se aman y que eso es natural, demostrarse afecto. Es que me da vergüenza, me da pena. Entonces, cuando ellos crezcan y tengan una relación, no van a saber cómo es el afecto saludable, porque nunca lo han visto, por pena de que nuestros hijos nos van a ver. Que vean, porque ven cosas cochineras en la televisión. Que vean algo sano en casa y que sepan que mami y papi se aman. Que haya esa seguridad en ellos, que sienten: no, es que yo sé que todo va bien en casa porque veo a mami y papi que se demuestran afecto.
hay seguridad que viene al corazón de ellos, a saber que todo va bien en casa. Tú necesitas esa inversión en tu matrimonio, porque hay hijos, y con hijos hay estrés, hay cansancio, hay desveladas, hay madrugadas. Necesitas esa inversión en tu matrimonio, porque antes que había hijos, había una pareja. Hermanos, hay que no olvidar, vivimos en una sociedad, en un lugar muy ocupado. Vaya a almorzar con su pareja, vaya a almorzar, ¿verdad? A cenar con tu pareja, pero haga algo, invertir. Antes que había hijos, había una pareja. Antes que había una pareja, había una relación con tu Dios. No descuides tu relación con tu Dios. Invierte en esa relación también. Tienes que invertir, porque si no, no va a haber matrimonio. Si no, no vas a poder ser el padre que necesitas ser, madre que necesitas ser para tus hijos. Porque antes que había hijos, había una relación entre tú y tu Dios. Tienes que regresar ahí, hermanos. No menosprecies el valor de tu tiempo en tu lectura bíblica. No lo menosprecies, lo necesitas. Lo necesitas. Más que solamente escuchar que algo se te grabe. Si no puedes avanzar mucho de esta manera, avanza mucho de esta manera. A lo que me refiero es que quizás no vas a escuchar o leer. Y digo escuchar porque hoy en día escuchamos muchas veces libros, ya no los leemos, ¿verdad? Pero digo, si vas a escuchar o leer, aunque no leas 10 capítulos, que sea un capítulo que entiendes muy bien. Eso es lo importante, que algo se te grabe, que el Espíritu Santo te pueda recordar de algo que acabas de leer y que no pienses, pues ¿qué leí esta mañana? Y acaban de pasar nomás 5 minutos de tu lectura. Debes de recordar lo que has leído, que se te grabe algo. Hermano, yo no sé si eres así tan lento para que captes cosas. Entonces, olvídate de un capítulo, lee un versículo a lo menos, pero lee algo. Y que estés meditando lo que estás leyendo. Porque antes que había una esposa, había una relación con tu Dios. Todo tiene su prioridad. Y todo es importante en su lugar. Luego había una pareja con los hijos. Pero no pongas a tu hijo en lugar donde debe estar Dios. No adores a tus hijos. No los adores, porque Dios es un Dios celoso. Luego había adoración familiar. Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Es interesante que durante el tiempo de adoración familiar es cuando hubo un asesino. Yo me identifico con eso. Porque cuando uno más quiere hacer algo espiritual en su hogar, es como cuando hay más pleito, ¿no? Nomás no deje a sus hijos adorar con piedras. Pero digo, más se me vino, ¿verdad?, a la mente de que durante la adoración familiar es cuando hubo más pleito. Y va a haber, hermanos, pero tenemos que ser conscientes y tener discernimiento de lo que hay. Una vez más, como hablamos anteriormente, hay un diablo presente y quiere provocar a todo el mundo de diferentes formas y sabe cómo hacerlo. Vamos ok, abran sus Biblias. Yo tengo hambre, esto va a durar mucho tiempo. Ahorita vamos a comer. Ok, tú lees el primer capítulo. Yo tengo sed, ya me lo terminamos. Ay, qué aburrido. Y ahí va, ¿verdad? Va creciendo. Pero yo no entiendo lo que estás diciendo. Y esto es muy complicado. Y mejor yo no lo quiero. Ok, ya se terminó. Ya no vamos a leer. Vas a dormir todo el mundo. Y luego nos sentimos como un gran fracaso después. Ya no quiero hacer esto, Señor. Yo no sé. Uno ve los libros, todos sentados, sonrientes, leyendo su Biblia. No se dé por vencido. Después de Abel hubo un Set. Adán y Eva no se dieron por vencidos. Lo que estoy diciendo es de que, hermanos, tenemos que recordar el orden. Les dije que iba a ser sencillo. Primero había un Dios, luego su palabra. Así que eso tiene que ser lo más importante, porque eso fue el fundamento de
todo el resto de la historia, del resto de la Biblia. Primero era un Dios y su palabra, y luego todo lo demás siguió después. Y luego el hombre. Así que yo no me puedo poner primero antes que Dios y su palabra. Tiene que ser Dios, luego su palabra y luego yo. Y luego mi matrimonio y luego mis hijos. Si yo no cuido de mí espiritualmente hablando, hermanos, olvídense de la salud que va a haber y existir en mis relaciones con todos los demás. Hay que no olvidar, hermanos. Si no, vamos a dejar. Es como el muchacho que dejó a su papá bajo la carreta. Voy a ir a comer primero, voy a convivir después. ¿Dónde está tu papá? Bajo la carreta. ¿Dónde está tu matrimonio? ¿Dónde está tu Dios? Bajo la carreta. Hermano, hay que poner todo en su lugar para que todo salga limpio. Yo puedo tener un matrimonio limpio cuando paso tiempo con mi Señor primero y que Él me lave. Puede haber una relación más limpia con mis hijos en el sentido de que no los voy a manchar con mi ira, coraje, frustración, impaciencia, porque hemos pasado primero por la lavadora y todo siguiendo su proceso. Hay que seguir el orden correcto. No te olvides de Dios y su palabra primordialmente, principalmente. Ahí comienza todo, hermano. Hay que regresar a lo que es más importante. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor,